Rumbos de América. Hoy llegamos a Bogotá, una de las ciudades más importantes de América Latina, una ciudad dinámica que vive la modernidad del siglo XXI. Rumbos de América se complace en presentar la ciudad de Bogotá. Desde los jardines de esta vieja hacienda del Chicó, nos vamos a desplazar hasta el barrio La Candelaria. Allá encontraremos a Ernesto Converse. Él pertenece a una de esas 200 familias que fundaron la sociedad bogotana. ¿Quién mejor que él para mostrarnos uno de esos interesantes rumbos de América? Ernesto, ¿por qué es importante la Candelaria para los bogotanos? La Candelaria es importante en todo y por todo para los bogotanos. En ella se encuentra la Casa de Nariño, sitio desde donde somos gobernados. Están los principales ministerios, los museos, el Banco de la República, los templos iniciales desde la época de la colonia. Es un todo maravilloso. Y qué bueno empezar a conocer y a caminar el barrio desde la Fundación Corporación La Candelaria. Gracias a ella, hoy se conserva este maravilloso y mágico sector de Colombia. Existen muchas posiciones al respecto de la Fundación de Santa Fe de Bogotá. De lo que sí estamos a ciencia cierta es la fecha oficial, el 6 de agosto de 1538. Probablemente hayan sido los valles de Teusaquillo los sitios preferenciales para elegir esa posición de fundar la ciudad. Los indígenas atacaban a los españoles y perdían pertrecho, perdían vidas. Entonces, en este sitio de Pueblo Alto, parece ser que se hizo la fundación en esa fecha. 12 oídos construidos por los indios de Engativá, uno dedicado a templo, que hoy se representa con el símbolo de la capillita de San Miguel del Príncipe, y así fue como don Gonzalo Jiménez de Quesada arrancó hierba y lanza en ristre su espada, funda a nombre del emperador Carlos V. Bienvenidos al Museo de Arte Colonial de Bogotá, que junto con el Museo de Iglesia Santa Clara forman parte de esos monumentos nacionales que cuidan y albergan nuestro patrimonio nacional.
Esta casa fue fundada por los jesuitas a comienzos del siglo XVII y en ella funcionó el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. El Museo de Arte Colonial, a través de sus colecciones de pintura, de escultura, de platería, de textiles y de mobiliario, da cuenta de la vida cotidiana y de la historia de los siglos XVII y XVIII de nuestro país. Los invito a visitarlo. Este magnífico dosel nos puede mostrar, ya desde los encomenderos y la explotación minera, la riqueza que se había generado en América. Maestros como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, Baltasar de Figueroa o los maestros Vargas de Figueroa nos van a enseñar la gran riqueza en la pintura colonial desde sus talleres. Estos polvos, estas resinas, mezcladas mágicamente con el huevo, hacían posible el trabajo que el pintor seleccionaba, sacaba desde esos molinos las resinas, las esencias, las pinturas, y desarrollaba esos cuadros maravillosos que hoy conocemos como recuerdo de los encargos en las órdenes religiosas o los muy pudientes ciudadanos. Gregorio Vázquez simplemente pintaba algunos pequeños óleos y los vendía para almorzar. En Colombia, una de las mejores traducciones de este periodo de la época de la colonia es la pintura. Su artífice, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, el maestro montañés, esculpe este gran bronce como homenaje a la obra del artista. La pintura va cambiando. Los procesos desde el arte colonial, desde la pintura religiosa a la pintura profana, en donde los encomenderos, símbolos del poder, o las personas que representaban la política o las formas de gobierno, se hacen retratar para destacarse de los demás. Cambia el oficio de los pintores y van cambiando las condiciones sociales en toda la América de habla hispana. El amoblamiento de la época virreinal era ecléctico en sus estilos. Predominaban los oros y los policromos en madera tallada. Es de destacar la presencia religiosa como símbolo de la cristianización en los cuadros y esculturas. La plata bruñida, los cereales perfectamente trabajados aquí en América por nuestros artesanos, hacían parte de los grandes ceremoniales. La litera era el medio de transporte de los aristócratas y notables. Con 2 andas o varas largas, entre 4 hombres, cargaban al personaje.
El oratorio era indispensable en la residencia de la época y destacaba las tallas quiteñas, afianzando una vez más la influencia de la religión. La época decembrina marcaba un matiz muy importante en las costumbres bogotanas. El pesebre o nacimiento se vestía en el salón de cumplimiento o la sala de estar, ocupando en muchas ocasiones hasta la mitad del espacio. En el Museo de Arte Colonial, Bogotá conserva un importante testimonio de la vida, la cultura, la política de la naciente sociedad americana. Al acercarnos a la esquina de las calles de San Miguel del Príncipe y del Volcán están dos casas muy importantes. La casa natalicia de José María Vargas Vila y la casa que habitara doña Andrea Ricaurte de Lozano. Fue centro de operaciones en su momento para los movimientos revolucionarios. Policarpa Salabarrieta, nuestra gran heroína, es capturada en esta casa gracias a que el sargento Iglesias se encontraba con sus amigos y bebían chicha en el ventorrillo de la esquina. La empleada de ese sitio, confabulada con la empleada de esta casa, hicieron posible los contactos para que el sargento descubriera la identidad de Policarpa y así se hiciera entonces su arresto y posterior ejecución por las armas españolas. Esta residencia la hizo célebre uno de sus ocupantes en el siglo XIX, José Raimundo Rusi. Se dice el doctor Rusi era el jefe de una cuadrilla de asaltantes y ladrones. Fue juzgado y fusilado en la Plaza Mayor. Este es uno de los puntos maravillosos en la ciudad. Nos encontramos en el Templo de las Clarisas. Aquí la vida conventual se inicia tras las clausuras de la celosía. No te imaginas los sentimientos que pueden albergar estos muros. El arte religioso que encierran. Mira, esa cruz. En esa cruz, las monjas querían sentir el sufrimiento de Jesús, se colgaban en penitencia a ella. Existen unos túneles misteriosos que en su conexión interna llegan a las celosías donde escuchaban las ceremonias eucarísticas. Vemos la riqueza del templo, el arte, la pintura, el trabajo de los artesanos y los talladores, la magnífica artesa que emula la bóveda celestial. Es en oro. La hojilla, la pátina y el trabajo artesanal permiten la magnificencia de cada uno de estos acabados. Los pisos simples, en ladrillo cocido. Aquí mira, aquí los sacerdotes venían a impartir la absolución luego de la confesión de las religiosas. No hay comunicación, sino una simple pequeña ventana por donde ellas se confesaban. El padre cerraba la puerta y las monjitas permanecían allá adentro, en su silencio, en su sigilo. El magnífico retablo es una de las más bellas muestras del arte religioso, de las cosas más importantes a resaltar, a mi modo de ver, es ese magnífico sagrario que se abría solamente cuando el Santísimo Sacramento iba a ser expuesto para la oración religiosa. La oración religiosa era de muchas horas, nocturnas, diarias. El amanecer y el anochecer estaban siempre en la oración para las religiosas. Aquí tenemos un mosaico de varias iconografías. Como sabes, aquí en Colombia el Sagrado Corazón siempre fue el ícono sagrado en lo religioso. El país estuvo consagrado al Sagrado Corazón hasta la Constitución de 1991. Finalmente podemos ver una magnífica talla, probablemente traída desde España, en donde tenemos un señor flagelado, sentado en la columna y con la expresión mística del sufrimiento, ensangrentado,
adolorido por los pecados de los hombres. Esta era la vida de los religiosos y de la mayor parte de las familias en Bogotá durante esa transición de la colonia a la república. Aquí está la sacristía, mira qué interesante. En la sacristía podemos recrear el antiguo púlpito con altos relieves en madera policromada y encarnada, el sitio en donde se guardaban los ornamentos para el culto, entre ellos las custodias, los incensarios, las navetas. Y lo más interesante, desde esa puertecita llegaban las monjitas a servir al sacerdote y por esa misma puerta desaparecían en la oscuridad de su claustro. Hay un hecho para notar aquí bien particular. Mira, aquí tenemos la tumba de María Gauguin de Uribe. María Gauguin fue la única hermana de Paul Gauguin, el gran pintor. Típico de toda sacristía, los ciriales y el Cristo, piezas fundamentales para las procesiones eucarísticas. Óscar y Lucía nos están mostrando la manera de ser de los colombianos. Este es un rincón de Bogotá que abre el panorama a toda la América. Hay artesanías desde Bolivia, Perú, Panamá, Ecuador, de todas partes. Y como ustedes lo han podido constatar, nos acaban de invitar a un delicioso té de coca. La coca es una bebida especial que, si se sabe dosificar, llena el alma de alegría. La calle 10 es uno de los íconos urbanos en la ciudad de Bogotá. En ella se encuentran el Palacio de San Carlos. Más adelante está el balcón donde Bolívar huyera la noche septembrina luego de ser alertado por Manolita. Vamos a ingresar al Teatro Colón. Van a disfrutar ustedes de uno de los sitios que presentan los mejores espectáculos en la República de Colombia. En este escenario se han presentado directores de la talla de Khachaturian y Stravinsky, además de Yehudi Menuhin y Marta Argerich, entre muchos otros. Pronto tendremos a Yo-Yo Ma en el año 2007. Quiero que conozcan el teatro en todo su esplendor. El foyer del Teatro Colón es uno de mis lugares preferidos en este teatro. Tenemos un piano de cola y 2 fortepianos originales. Además, en esta sala hacemos conciertos de canto lírico, música clásica y barroca. Y tenemos la oportunidad de usar tanto el piano Steinway
como el maravilloso fortepiano del siglo XVIII. Recuerde, si alguna vez pasa por Bogotá, el Teatro Colón es una excelente opción. Esta es una de las casas que más me apasiona del barrio de La Candelaria. Es un rinconcito desde donde sus dueños conservaron las estructuras originales de la casa. Observemos sobre el dintel el escudo posiblemente de una de esas familias castellanas que llegara aquí a vivir a la Nueva Granada. Estos son los patios de nuestras bisabuelas, los sencillos patios de la antigua ciudad, desde las albercas de piedra, desde las matas que ellas sembraron y que hoy se conservan para la posteridad y para regocijo de quienes habitan estas casas. Son la remembranza de ese pasado, son el espíritu y el corazón de los ciudadanos y habitantes de esta antigua, pero muy bien reconocida ciudad. Esta es la carrera octava de Bogotá. En un tiempo vivieron acá las familias más destacadas del país, hablemos del siglo XVIII o siglo XIX. Aquí tenemos el Capitolio Nacional, a mi derecha la Iglesia Santa Clara. Por la carrera octava encontramos también el primer observatorio nacional, donde el sabio Caldas observara la cosmogonía del universo. También encontramos el Palacio Echeverri Cortés, hoy Ministerio de la Cultura. Vamos a visitar una de esas casas aristocráticas, donde se nos viene a la memoria familias de gran poder del siglo XIX. Bienvenidos a la Casa del siglo XIX del Fondo Cultural Cafetero. En ella presentamos las costumbres, la pintura, la moda y demás usos de la época republicana. La aristocracia colombiana se representa en una bellísima casa ubicada frente al Palacio de Nariño. Uno podría pensar que por esta casa deambulan los fantasmas de la época. En esta casa se presenta la influencia inglesa, francesa y europea en general. La mayor parte de los muebles se importaban de Europa y las casas se adornaban a la usanza republicana. Estas casas se construyeron con misterios, como pueden ver por el amueblamiento y la ubicación misma de la casa vecina al Palacio Presidencial. Posiblemente el dueño de esta casa pudiese ser un político o un misterioso personaje. Si nosotros observamos, ya a la salida del peligro, podíamos avisar a la persona, quien salía de su misterioso cuarto para presentarse simplemente después de haber sido oculto a los ojos de los demás.
En el siglo XIX era muy importante destacar la figura del dueño de la casa o los señores del hogar. El estudio o taller de estos pintores era paso obligado de la clase dirigente. Así, destacamos al maestro Espinosa, retratista del Libertador, Epifanio Garay, el maestro Ricardo Acevedo y otros tantos que descollaron el retrato de esa época. La pintura toma un papel importante en este periodo. El paisaje adornará los salones de las casas republicanas. Jesús María Zamora, Ricardo Borrero Álvarez, Roberto Páramo, entre otros, entran al panorama de las artes, descollando desde su pincel las influencias italianas o francesas. El siglo XIX nos traslada a estos salones en donde los conceptos cambian. Quienes viajamos de la Candelaria a otros sitios de la ciudad, llevamos los recuerdos más preciados, los retratos de nuestros antepasados. Los muebles y otras expectativas en la cultura de Bogotá se quedaron para la recreación de los turistas en estos amables sitios. Este muñequero es la colección de 2 generaciones de mujeres colombianas de una misma familia, madre e hija. Es la representación de una casa, está dividida en 17 cajoncitos, los cuales representan ambientes diferentes de un hogar típico colombiano.